Bien, el siguiente estudio se titulará ¿Jesús fue adorado? Esa es la pregunta. ¿Jesús fue adorado? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, este estudio tiene la intención de responder más específicamente a los testigos de Jehová y en un sentido secundario a los católicos. El sentido que tiene hacia los católicos es sobre la negación que hay hacia la adoración de imágenes. Si te interesa apuntar más sobre el tema de la adoración de imágenes o la veneración de imágenes, como lo llaman ellos, te recomiendo ver los videos que tengo sobre estos temas en mi canal. En la descripción dejaré los links sobre estos versículos, estos temas, que es la adoración de imágenes, si podemos orar a los santos, si podemos orar a los ángeles. Y en el sentido de la intención hacia los testigos es, como ya todos sabemos, ellos niegan la deidad de Jesús, ellos niegan que Jesús fue adorado, y en todo versículo donde todas las Biblias muestran la adoración hacia Jesús, ellos dicen que no. Bueno, vamos a ver los pasajes que hablan, algunos de los pasajes porque son muchos, sobre la adoración hacia Jesús. Si es que fue o no fue adorado. Empecemos por ver algunos pasajes del Antiguo Testamento. Antes de que se me pase, si quieres ahondar más en otros temas y en otras dudas, hay una página apologética muy buena. No es la única, pero es una de ellas, que se llama Mi Espada es la Biblia, donde se tratan diferentes temas sobre mormonismo, catolicismo, testigos de Jehová. Y pues te la recomiendo que la visites, se llama www.miespadalabiblia.com. Bueno, ahora vayamos a 2 de Crónicas 7:3. Segunda de Crónicas 7:3. Ok. Dice, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Dice aquí que se postraron y adoraron. Vamos ahora a 2 de Crónicas 20:18. Entonces Josafat se inclinó sobre rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Vemos de nuevo la postración. Job 10:20 al 21. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré ya. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Salmo 95:6. Dice, venid y adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Bien, lo que vemos aquí es que las personas se postraban y adoraban. Muy bien, ahora veamos los pasajes en el Nuevo Testamento, algunos de los pasajes en el Nuevo Testamento donde Jesús fue adorado. Como decía, no voy a dar todos los pasajes porque son muchísimos entre Mateo, Lucas, Juan y Marcos, donde Jesús fue adorado. Mateo 14:33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Vemos aquí de nuevo la adoración, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Juan 9:35 al 38. Oyó Jesús. Bueno, aquí ya sé lo que va a decir un testigo de Jehová, ¿no? Aquí se vinieron, le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Pues ya me lo han dicho. Ahí no dice que es Dios, pero dice que le adoraron y que dijeron, verdaderamente es hijo de Dios. El testigo de Jehová le va a decir, ya ves, ahí no dice que es Dios. Aunque dice que lo adoraron, dice que reconocían que era hijo de Dios. Bueno, también tengo
otro estudio sobre qué significa ser hijo de Dios. Y también voy a poner el link. Juan 9:35 al 38 dice: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo él es. Versículo 38. Él dijo: creo, Señor, y le adoró. Los pasajes son bastante claros. Jesús recibió adoración. Como mencionaba, sabemos que hay personas que especialmente, por ejemplo, los testigos de Jehová, traducen la palabra adorar como inclinarse o rendir homenaje, para indicar que Jesús nunca fue adorado. Bien. Estudiamos la palabra usada en el Nuevo Testamento para adorar. La palabra usada en el griego es proskuneo o proskineo, cuyo significado, de acuerdo a la concordancia Strong's, es colocarse sobre las rodillas, inclinarse, adorar. Como podemos ver, efectivamente, dos de los significados no son adorar, sino solamente inclinarse o colocarse de rodillas, a lo que los testigos llaman rendir homenaje. Esta palabra, rendir homenaje, no está en el original. En algo tienen razón los testigos. Esos pasajes que pudimos ver, puede ser que la palabra proskuneo se pueda traducir como inclinarse o colocarse de rodillas. Pero vamos a ver en cuáles pasajes es imposible que la traducción no sea adorar, por ejemplo. Mateo 2:11. Veamos. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Okay. La misma literatura de los testigos de Jehová, sus mismos libros indican este versículo Mateo 2:11 que a Jesús lo adoraron. Su misma publicación indica que lo adoraron. En la descripción también voy a poner dónde están, qué páginas son y qué libro es. Veamos otro pasaje. El diablo intentó hacer que Jesús adorara al diablo, pero Jesús le respondió en Mateo 4:9 al 10: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Mateo 28:9. He aquí, Jesús le salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies. ¿Y qué dice? Y le adoraron. A ver, se movió. Y le adoraron. Ok, aquí la palabra postrarse en los dos primeros versículos es, no sé cómo pronunciarlo en griego. Tiene una palabra media rara. Es pipt, diagonal to. No sé cómo se pronuncia. Lo voy a poner en la descripción y significa caer bajo, como bajo la condenación o caer postrado. Es decir, ya estaban postrados en el suelo y luego lo adoraron. Ya los tres pasajes especifican que la persona debía estar postrada, e incluso en uno indica que abrazaban sus pies, o sea, estaban tirados hasta la tierra. Y la única forma de hacer esto es arrodillándose. No se puede utilizar ninguno de los otros significados de la palabra proskuneo, porque previo a su uso ya se indica que estaban postrados. No sé si me explico. Ya no se puede usar proskuneo como inclinarse, porque ellos ya estaban inclinados. No solamente se postraron o arrodillaron, o se inclinaron como se hace ante un rey humano, sino que después de inclinarse, lo adoraron. Dice postrándose, lo adoraron. La palabra proskuneo significa postrarse. Entonces, no está dos veces proskuneo. Dice que primero se postraron, que es el pipto que dice ahí, y después viene la palabra proskuneo.
De una manera diferente diríamos, se inclinó y luego se volvió a inclinar. No, se inclinaron y adoraron. Entonces, después de inclinarse, dice que le adoraron. En estos tres pasajes se cae la teoría de los testigos de que simplemente se inclinaron como se le inclina ante un rey humano, pero que no lo adoraron. Esto no puede ser, ya que los tres pasajes indican que primero se postraron y a continuación lo adoraron. Estos solo son una pequeña porción de ejemplos, pero no podría decirse que se postraron y luego se arrodillaron, porque si ya se postró sería algo reiterativo y no tendría sentido alguno. Vamos a tratar de usar la traducción de inclinarse en la conversación que Satanás tuvo con Jesús en Mateo 4, 9 y 10 y le dijo: todo esto te daré si postrado te inclinares. Si traducimos así, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios inclinarse y solo a Él servirás. No tiene sentido. Es una mala traducción, es una pésima traducción. Al igual que en los primeros pasajes que estudiamos del Antiguo Testamento, la persona primero se postró y después adoró, como vimos en Job 1:20 al 21. Se postró en tierra y adoró. El 21 dice: sea el nombre de Jehová bendito. Ok, llegamos aquí un alto. La palabra nunca dice que estuvo mal que las personas se postraran y adoraran a Jesús. Pero Jesús sí le dice a Satanás que solo a Dios se adore. Solo con esto ya podríamos notar que Jesús es digno de adoración porque Él es Dios. Nadie más es digno de adoración. Si no crees que Jesús sea Dios, disculpa. Voy a hacer un estudio que va a ser muy difícil hacerlo corto porque ya tuve una conversación, estoy teniendo una conversación con un testigo de Jehová sobre este tema y es un amplio tema, pero voy a tratar de resumir y de refutar esos puntos que él me ha dado, de resumir la refutación que yo ya le he dado sobre esos temas. No es sencillo porque de alguna manera tengo que aceptar que los testigos de Jehová estudian y se preparan más que el cristiano promedio, diría. A veces muchos cristianos dormimos en los laureles y a pesar de eso, pues hay bastante material de cómo demostrar que Jesús es Dios. Pero bueno, si Jesús no fuera Dios, entonces todos los pasajes donde las personas se postraron y adoraron a Jesús, entonces ahí cometieron idolatría. Que de hecho los testigos de Jehová adoraban a Jesús en un tiempo, hace tiempo. Ellos en su misma enseñanza, doctrina, adoraban a Jesús. Bueno, aquí en estos casos y en ningún caso vas a encontrar que Jesús reprendiera a alguien por un acto de adoración. Él recibió la adoración. Vimos que Jesús sí fue adorado y también hay ejemplos donde un ángel, por ejemplo en Apocalipsis 19:10 dice que intentó postrarse, pero el ángel no se lo permitió. Adora a Dios, le dijo. Vemos que de nuevo aparece primero que Juan se postró y después quiso adorar. El ángel le dijo no. Sin embargo, cuando las personas se postraron ante Jesús y después le adoraron, Él no los reprendió. Jesús estaría blasfemando si las personas quisieran adorarle y Él no era Dios. Testigos de Jehová, o Jesús era Dios, o ustedes se están convirtiendo y diciendo de una manera indirecta que Jesús blasfemó. Esto demuestra que Jesús es muy superior a los ángeles. Claro que sí, dicen los testigos de Jehová. Sí, pero ninguna criatura puede recibir adoración y Jesús sí la recibió. Lo mismo sucede en el caso de Pedro en Hechos 10:25. Hechos 10:25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Postrándose a sus pies, le adoró. De nuevo vemos aquí. Lo primero que hizo fue postrarse y después ¿qué? Adoró. Los mismos versículos y las mismas palabras que vemos hacia Jesús.
que primero se postraron y después que se adoraron, le adoraron. La palabra proscuneo nunca significa eso que los testigos quieren hacerte creer. No significa rendir homenaje. La palabra proscuneo solo significa inclinarse, postrarse o adorar. Bien, vemos la actitud de Pedro. Le dijo, levántate, pues yo mismo soy hombre. Hey, me estás haciendo que blasfeme contra Dios y yo acepto eso que estás haciendo. Pedro lo tuvo que levantar. No solo Satanás ha pedido que se postren y lo adoren. En el Antiguo Testamento también vemos cómo el rey Nabucodonosor construyó una estatua y pidió que se postrasen y la adoraran. Ya sabemos la historia de Daniel y sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego. Se negaron a hacerlo y fueron echados al horno de fuego. Lo vemos en Daniel 3, 5 y 6. Y me estoy adelantando para no leer todo el pasaje. Dice, os postréis y adoréis. Vemos de nuevo. ¿Qué iba a hacer primero? Se iba a postrar y después ¿qué iba a hacer? Adorar. Lo mismo, las mismas palabras, si tú las buscas en el original, hacia Jesús. Con esto voy a terminar mi primera intervención. No he terminado con el tema, pero hasta aquí vemos una actitud, ¿cómo lo podemos llamar? Una actitud prejuiciada hacia Jesús. Los testigos tienen un prejuicio hacia Él y niegan lo que la palabra dice en el original. Porque como ya vimos, en el original también dice que se postraron y lo adoraron. No dice que se postraron y le rindieron homenaje. El prejuicio que ellos tienen hacia Jesús los hace traducir de una manera tan incorrecta como esta, que decir a Jesús no lo adoraron, cuando ya vimos en todos los pasajes que Jesús recibió adoración y Él no reprendió a nadie. Es más, Hebreos 1:6 dice que Dios manda a los ángeles que adoren a Jesús. La misma Biblia de los Testigos de Jehová afirmaba esto, que Jesús debía ser adorado.